Hola chicos, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, profesora, sí se le escucha bien. Muchas gracias por responder. Vamos a proyectar nuestra diapositiva. Muy bien, ¿se observa mi pantalla, chicos? Sí, profesora, sí se observa la pantalla. Ok. Hola Fernanda, hola Andrea, Angeli, Daniela, Joana, muy bien. Ok, chicos. Soy la profesora Raquel Vázquez y conmigo van a llevar el curso de lenguaje. Bien, les comento. Ya como ustedes han llevado la primera sesión, más o menos conocen la estructura de la clase, ¿no? Vamos a tener una parte que es la exposición teórica. Yo la realizo. Durante esa exposición vamos a encontrar también ejercicios de aplicación, que son preguntas relacionadas a temas específicos, de los cuales yo voy a ir explicando. Para esa parte te voy a dar algunos minutos para que tú puedas ir resolviendo, ¿bien? Y luego vamos a desarrollarlos juntos. Asimismo, vamos a encontrar en la última parte de nuestra clase los 4 ejercicios seleccionados de la separata, también para resolverlos. Es importante tu participación, lo puedes hacer por medio del micrófono o el chat, bien, durante la explicación. ¿Ok? El día de hoy vamos a trabajar el tema de realidad lingüística del Perú. Ustedes trabajaron la semana pasada lo que correspondía a la comunicación. Estas dos primeras son temas bastante amplios, bastante generales, y a partir de la próxima semana trabajamos específicamente en lo que es gramática del español. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es lo que abordamos el día de hoy con el tema de realidad lingüística del Perú? Pues, ¿cuál es la situación actual de las lenguas que se hablan en nuestro territorio? ¿Cuáles son esas lenguas? ¿Qué sucede con ellas, sus hablantes? Y Y vamos a ver primero las características lingüísticas de nuestro territorio. Bien, a ver, comenzamos. Lo primero que debemos decir es que nuestro país es plurilingüe o multilingüe. ¿Eso qué significa? Que se hablan muchas lenguas. Bien, en nuestro territorio coexisten muchas lenguas. Em, y eso nos lleva a una característica antropológica también. Desde el momento en que decimos que en nuestro país se hablan muchas lenguas, entonces quiere decir que también hay muchas culturas, porque sabemos que las lenguas representan a las culturas, ¿no? Representan una forma eh, de cómo se observa, cómo se entiende el mundo. Entonces la lengua es un instrumento por el cual tú puedes llegar a saber eso. Si existen muchas lenguas, entonces existen muchas culturas. El Perú es un país pluricultural. La Constitución reconoce como lenguas oficiales, dice al castellano y a las lenguas originarias. No sé si recuerdan la semana pasada que trabajaron idiomas, ¿no? Cuando se dio la definición, se mencionó pues que el Estado peruano ha reconocido como idiomas al español, al quechua y a las demás lenguas aborígenes. Entonces, todas las lenguas de nuestro territorio tienen ese estatus. Puedes ver el mapa del Perú donde aparecen los nombres de las lenguas que se hablan, es la distribución geográfica de estas lenguas. Bien, en la imagen que estoy proyectando. También podemos hablar de la situación de la lengua de señas peruanas. Dice, desde el 2017 se reconoce la lengua de señas peruanas para la comunidad sorda. Entonces ya es reconocida como lengua también. En cuanto a las características lingüísticas de los hablantes, dice, son monolingües y bilingües. O sea, vas a encontrar personas que solo hablan una lengua, así como otras que hablan dos lenguas. También en menor medida podrías encontrar casos de trilingües o políglotas. Sin embargo, mayoritariamente,
Los hablantes del Perú son monolingües, no ágrafos. ¿De qué lengua crees que son monolingües los hablantes del Perú? La mayoría de hablantes, ¿qué lengua hablarán en el Perú, chicos? El castellano. Muy bien, el castellano, ¿no? Efectivamente, la mayoría son monolingües del castellano. Hay una tendencia a la castellanización que afecta la vitalidad de las lenguas originarias. Sí, la castellanización se refiere al proceso de la expansión del castellano en el territorio. Mientras más se expande esta lengua, entonces las lenguas originarias van perdiendo hablantes. Te dice, en los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas, entre las que destacan las lenguas mochica, cuye, chachapoya, choló, puquín, entre otras. Entonces, esa información se ha obtenido del Ministerio de Cultura, ¿no? En los últimos 4 siglos han muerto 37 lenguas. Según esta misma fuente, en el mapa etnolingüístico del Perú se registran 19 familias lingüísticas originarias que agrupan a 48 lenguas. Y aquí una pregunta importante es, ¿qué se entiende por familia lingüística? ¿Qué será una familia lingüística, chicos? ¿Qué será una familia lingüística? ¿Alguna idea, chicos? Una familia lingüística es un grupo de lenguas que comparten un mismo origen, ¿no? Ahí se usan los términos, por ejemplo, de lengua madre, lenguas hijas o lenguas hermanas, ¿no? Entonces son lenguas que comparten, han evolucionado de una misma protolengua, llamémosla así. Si te dice que son 19 familias lingüísticas, no te dice que son 19 lenguas. Están agrupadas las 48 lenguas en 19 familias lingüísticas. Sí, sí, Fabri. Es lo mismo decir plurilingüe o multilingüe, porque ambos se refieren a que hay gran cantidad de lenguas. Ahora, puedes usar cualquiera de los dos términos. Bien, acá hemos usado plurilingüe. Así como también podrías usar multicultural o pluricultural. Ambas raíces multipluri se refieren a varios. Bien, ok, muy bien. ¿Seguimos? Ajá, sí. No había visto, Daniela también respondió. Exacto, tienen en común una lengua madre, ¿no? Que ese es el origen, la lengua de la cual evolucionaron. Muy bien. Veamos, tenemos un cuadro resumen, un esquema resumen sobre la clasificación de las lenguas que se hablan en nuestro territorio. Encontramos las lenguas amerindias y las no amerindias. Así se clasifican las lenguas habladas en el Perú. Bien. Y dentro de las lenguas amerindias tú vas a encontrar a la familia de las andinas y las amazónicas. Ya de las lenguas no amerindias vamos a hablar más adelante. Entonces, antes de trabajar la subclasificación de las lenguas amerindias, voy a hacer 2 aclaraciones. Una que no tiene mucho que ver con el concepto, sino más bien como una sugerencia. Mira, en todas las clases vamos a encontrar estos esquemas que nos sirven para resumir la información que vamos a desarrollar. Son organizadores. Entonces te sugiero que estos organizadores los tengas tú, tomes nota de ellos. No sé cuál es tu método de estudio, pero no descartes la opción de dibujarlos a mano, ¿ya? Tú mismo a mano y usa varios colores para que se pueda fijar esa información. Es bueno que tengas este organizador para que puedas comprender lo que se va a explicar más adelante, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, antes de trabajar esta subclasificación, vamos a decir qué se entiende por lenguas amerindias. Estas lenguas reciben otras denominaciones. También se denominan como lenguas nativas, lenguas originarias, aborígenes, indígenas, ¿bien? ¿Y qué son? Son las lenguas que ya estaban establecidas en nuestro territorio, que han surgido en nuestro territorio desde mucho antes de la llegada de los españoles. Bien, o sea, son lenguas propias de nuestro territorio, son lenguas originarias. Acá te dice, ¿no? Las lenguas amerindias están presentes desde antes de la llegada de los españoles.
te da otro alcance. Existen lenguas amerindias no habladas en Perú. Claro, lenguas amerindias son todas las lenguas que han surgido en el continente americano, ¿no? Mucho antes de la llegada del español o del portugués. Entonces, vas a encontrar, por ejemplo, la lengua guaraní, que es amerindia, que se habla en Paraguay y Brasil, el mapuche, que se habla en Chile, y el náhuatl, que se habla en México. ¿Ya? Son lenguas amerindias. Dice, también se encuentran lenguas extintas como el taíno. El taíno se hablaba en Cuba, en República Dominicana, en Puerto Rico. ¿Qué es una lengua extinta, chicos? Es importante también revisar ese concepto. ¿Qué será una lengua extinta? ¿Ya no es hablada? Claro, una lengua extinta es aquella que ya no tiene hablantes, ¿no? Esa es una lengua extinta. Muy bien. ¿Y una lengua en proceso de extinción, qué significará? ¿Tiene pocos hablantes? Muy bien, que tiene pocos hablantes. Exacto, muy bien, Natalia, muy bien, Andrea. Excelente. Ahora sí, vamos a ver la clasificación de las lenguas andinas. Comenzamos con la lengua quechua. Bueno, primero vamos a hablar de la familia quechua. Mira, eh, se dice familia quechua porque agrupa a lenguas que se llaman quechua o runacín. Todas comparten el mismo nombre, pero son lenguas diferentes, ¿ya? Ahora, se propone que tienen un mismo origen, pero han evolucionado. Primero eran dialectos y luego se convirtieron en lenguas. ¿En qué países vas a encontrar a la familia quechua? En Ecuador, en Colombia, en Bolivia, Argentina, Chile, Brasil y Perú. Ya, repito, encuentras a la familia quechua en Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. En todos esos países vas a encontrar lengua quechua. Profesora, ¿el quechua que se habla en Perú será idéntico al quechua que se habla en Ecuador? No. Son lenguas diferentes, o sea, ya su nivel de comprensión entre ellas ha avanzado mucho, ¿no? Pero todas se llaman así, quechua runacini. Por eso es que se habla de la familia quechua, que agrupa a todas las lenguas quechua. Es la lengua que presenta mayor cantidad de hablantes, la lengua amerindia con mayor cantidad de hablantes. Por ejemplo, en el Perú vas a encontrar 3.805.531 hablantes del quechua. Esta lengua históricamente ha sido la lengua general de los incas, ya era la lengua de ellos. En el Perú es la lengua amerindia más hablada, porque vamos a encontrar otras lenguas amerindias, pero esta es la que tiene más hablantes. Y como toda lengua, va a presentar dialectos. ¿Cuáles son los dialectos? Tienes el dialecto norteño, el dialecto sureño, el central, el costeño central y el amazónico. Bien. Recuerda que los dialectos son las variedades lingüísticas. Por ejemplo, la variedad norteña, dice, comprende los quechuas de Chachapoyas, Cajamarca, te colocan, ¿no? Seriamente en peligro, o sea, tiene poquísimos hablantes. Ferreñafe, Lambayeque. Lambayeque está vital. ¿Qué quiere decir que está vital? O sea, tiene una gran cantidad de hablantes. Luego tienes la variedad sureña, que comprende los quechuas de Ayacucho y de Cusco. El de Ayacucho también se llama chanca y el de Cusco, collao. El quechua central comprende los quechos de La Libertad y Ancash, que están vitales, de Huánuco, Guayaga, que están en peligros, y el de Junín, de Pasco y de Yauyos, que también están en peligro. El costeño central comprende el quechua de Pacará, o sea, ese quechua lo encuentras a 2 horas de Huaral. Bien. Y el quechua amazónico, que también se llama quichua amazónico, comprende los quechuas del Napo, Pastaza, Tigre, San Martín y el Santa Lucía. Este quechua, este dialecto, se encuentra en peligro de extinción, o sea, tiene pocos hablantes.
Estos son los dialectos. Esto es parte, chicos, de la evolución del quechua en el Perú, ¿no? Entonces, estos quechuas difieren entre sí, tienen características que los van a diferenciar. De todas estas variedades, la sureña es la que presenta mayor cantidad de hablantes, ¿ya? La sureña tiene mayor cantidad de hablantes. Ok, seguimos. Esa es la información que vamos a brindar sobre la familia quechua. Tenemos otra familia, ¿no? Que es la familia Aru. A ver, vamos a hablar de la familia Aru. Agrupa 3 lenguas, mira. Agrupa la lengua aymara, la lengua cauqui y la lengua jácaro. Son 3 lenguas que forman parte de la familia lingüística Aru. Vamos a hablar primero de la lengua aymara. Dice, tradicionalmente es hablada en Puno, Moquegua y Tacna. Esto es en el Perú. En el Perú vas a encontrar la aymara solamente en 3 departamentos. Puno, Moquegua y Tacna. Pero es una lengua supranacional. O sea, se habla en otros países. La mayoría de aymara hablantes se encuentra en Bolivia. Luego está Perú y finalmente está Chile. Obviamente, en Perú tiene que estar en Puno, ¿no? Por la ubicación, por el límite con Bolivia. Dice, en el Perú se registran 450.010 hablantes de la aymara. Luego tenemos la lengua cauqui. La lengua cauqui te dice se habla en Cachuy, en Cataguás y Yauyos. Se registran 132 hablantes. ¿Eso qué quiere decir? Que está en proceso de extinción. ¿Ya? El cauqui está en proceso de extinción. Luego tienes la lengua jacaru, que se habla en Tupe y Cataguasi, también en Yauyos. Y solamente tiene 448 personas que hablan esta lengua. Eso también quiere decir que está en proceso de extinción. Tanto el cauqui y el jacaru están en proceso de extinción y solamente se hablan en la Sierra de Lima, único lugar en el mundo donde encuentras estas lenguas. Acá te dan un dato, ¿no? Una aclaración. Dice, jacaru y cauqui son lenguas distintas según el Ministerio de Cultura, pero algunos especialistas las consideran dialectos de una misma lengua. Los que investigan estas lenguas sostienen que aún están en un nivel de dialectos y no de lenguas diferentes. Muy bien, bueno, estamos tomando la postura del Ministerio de Cultura porque las estamos trabajando como 2 lenguas diferentes, ¿ok? Entonces, te pregunto, ¿cuántas lenguas amerindias andinas se hablan en el Perú? 4. 4. ¿Cuáles son? El quechua, Quechua. aymara, cauqui y jácaro. Muy bien, quechua, aymara, cauqui y jácaro. Entonces, hasta el momento, mira, ya tienes una manera de cómo clasificar a las lenguas, ¿ya? De manera como amerindias andinas, ya lo tienes claro. Vamos a trabajar nuestro primer ejercicio de aplicación. Te voy a dar un par de minutos para que puedas desarrollarlo y luego trabajamos juntos, ¿bien? Me van enviando sus respuestas por el chat.
Muy bien, vamos resolviendo la número 1, ya tenemos respuestas. Dice, Máxima es analfabeta y vive desde que nació en la comunidad de Siguas, en Ancash, donde todos hablan castellano y quechua. Por ello, se puede afirmar que ella es lingüísticamente. Bueno, si se hablan dos lenguas y todos hablan dos lenguas, es bilingüe. Hay bilingüismo, ¿cierto? Pero te da la característica de que es analfabeta. Si analfabeta ella no sabe leer ni escribir. Entonces va a ser bilingüe ágrafa, ¿ya? Bilingüe ágrafa. Profesora, pero el castellano tiene escritura, el quechua también. Sí, pero te dice la característica de Máxima, no de las lenguas. Entonces, Máxima es bilingüe porque habla dos lenguas, pero no sabe escribir ni leer. Entonces es ágrafa. Bien, tu respuesta correcta aparecía en dadito. Ya, vamos con la segunda. A ver, ¿verdadero o falso? ¿Me envían, por favor? Muy bien. A ver, dice, el Perú ya era multilingüe antes de la invasión española. Sí, coexistían muchas lenguas desde mucho antes de la llegada del español. Verdadero. El quechua hablado en Junín se conoce como sureño. ¿Verdadero o falso? Esto es falso, ¿no? El quechua que se hablaba en Junín, la variedad es el central. Muy bien. El cauqui se habla en Cachuy, Cataguas y Yauyos. Sí, verdadero, ¿no? Habíamos visto su ubicación geográfica. En la región andina se hablan más de 20 lenguas. En la región andina, ¿cuántas se hablan? Solo 4, ¿no? Solo 4. El aymara se habla solamente en Lima, Puno y Bolivia. El aymara se habla en Puno, Bolivia. En primer lugar, tendríamos que hablar de países y luego departamentos. En Bolivia, Perú y Chile, y en Puno, Moquegua y Tacna, Lima. Esto es falso. Ok, vamos a continuar. Y lo que vamos... Sí, ¿Puede poner la diapositiva de la familia quechua? esa. Sí, gracias. Ok, ¿listo? Sí, Miss. Continuamos. Ok. Bien, mira, en el esquema aparecía la clasificación de las lenguas habladas en el Perú, lenguas amerindias, andinas o amazónicas. Ya vimos las andinas, vamos a ver ahora las amazónicas. Veamos, dice, están agrupadas en 17 familias lingüísticas. ¿Cuáles son estas familias lingüísticas?
tienes la familia Aragua, Arahuaca, Bora, Caguapana, Candoshi, Aragbut, Huitoto, Jíbaro, Muniche, Pano, Pebayagua, Chimaco, Tacana, Ticuna, Tucano, Tupí, Guaraní y Zápalo. Bien, esas son las 17 familias lingüísticas amazónicas. Ahora, cada una de estas familias agrupa o abarca a lenguas que han evolucionado, que tienen un mismo origen. Por ejemplo, la familia Aragua agrupa la lengua culina, denominada también Madija. La familia Arahuaca agrupa las lenguas ayánica, ayénica, maquinte, machiguenga, denominada también machigenca, yine, yanesha, denominada también amuesha, no machigenga, nanti, chamicuro, iñapari, resígaro. De estas, la lengua resígaro está en proceso de extinción. Luego tienes la familia Bora, con la lengua Bora, la familia Caguapana, con las lenguas Chayagüita, llamada también Shawi, y la lengua Jebero, llamada también Chihuilo, y esta está en proceso de extinción. La familia Candoshi, con la lengua Candoshi Shapra, la familia Haragbut, con la lengua Haragbut, la familia Huitoto, con las lenguas Huitoto, denominada en su lengua como Muru y Muinani, y la lengua Ocaina. De estas dos, la Ocaina está en proceso de extinción. Tienes la familia Jíbaro, que agrupa la lengua Achuar, Aguaruna, llamada también Aguajú, la Huambisa, llamada también Huampis. La familia Muniche es una familia aislada, chicos. Se le ha creado su familia lingüística porque no se ha encontrado un parentesco de la lengua Muniche con otras lenguas, ¿ya? Y también está en proceso de extinción. Tiene poquísimos hablantes, son 2 o 3 hablantes, no más. Tiene la familia lingüística Pano, con las lenguas Cacataibo, Cachinagua, Sharanagua, Matzés, Shipibo Conibo, Yaminagua, Nahua Amahuaca, Capanagua, Isconagua. Bien. De todas estas, la lengua Isconagua está en proceso de extinción. Luego tienes la familia Pebayagua con la lengua Yagua, la familia Chimaco con la lengua Urarina, la familia Tacana con la lengua Eseja, la familia Ticuna con la lengua Ticuna, la familia Tucano con la lengua Orejón, llamada también Maijiki, y también está en proceso de extinción, y la lengua Secoya. La familia Tupí Guaraní con las lenguas Cocama, Cocamilla, Comagua, y las dos están en proceso de extinción. La familia Záparo con la lengua Arabela, Iquito, Taushiro, las 3 también están en proceso de extinción. Bien. Ahora, te dice, el Asháninka, el Aguajú y el Shipibo Conibo son algunas de las lenguas más habladas, o sea, tienen mayor cantidad de hablantes. Loreto presenta diversidad de familias lingüísticas y eso lo podemos ver en nuestra primera diapositiva, ¿no? Se observa ahí, Loreto. Ya no se observa. Ahí, ¿no? Entonces tiene gran cantidad, mira, de lenguas en su territorio. Seguimos. Hay lenguas, dice, en proceso de extinción debido a la diglosia. ¿A qué se refiere la diglosia? Es que en una comunidad conviven 2 lenguas, pero hay una que es de mayor prestigio. Eso sucede, por ejemplo, con el español y alguna lengua amazónica. Entonces convive el español con una lengua amazónica, pero por diferentes razones o circunstancias, la mayoría de hablantes prefieren, ¿no?, usar el español, aprender español. ¿Y qué sucede con su lengua nativa? La dejan de lado o para fines específicos, por ejemplo, para un uso más familiar. Y desafortunadamente eso hace pues que se perjudique, ¿no?, a la lengua originaria,
porque va perdiendo hablantes, ¿ya? Entonces, esa es la situación de la diglosia, y eso está ocurriendo con muchas lenguas amazónicas. Lenguas supranacionales. A ver, ¿cuáles son las lenguas que se hablan también en otros países de estas lenguas amazónicas? La lengua Achuar Wampis se habla también en Ecuador. La lengua Bora y Ocaina se hablan también en Colombia. La lengua Secoya se habla en Colombia y Ecuador. Huitoto, Ticuna y Yagua se hablan en Brasil y Colombia. Ashánica, Ashénica, Cachinagua, Cucama, Cucamiria, Culina, Matzet, Sharanagua se hablan también en Brasil. La lengua Eja también se habla en Bolivia y la Yine se habla en Brasil y Bolivia. Entonces son lenguas que se hablan también en otros territorios. Claro, son dialectos, ¿ya? Dialectos de estas lenguas. Muy bien. Hasta aquí entonces tenemos la información sobre las lenguas amazónicas. A veces me dicen, profesora, ¿tengo que memorizarme todo esto, estos nombres? No tanto como memorizarte, ¿no? Pero sí es importante que los identifiques como nombres de lenguas amazónicas. ¿Por qué? Porque en la clasificación de lenguas que nosotros hacemos, tenemos ya, por ejemplo, la clasificación de las lenguas amerindias andinas. O sea, sabemos cuáles son las amerindias andinas, lo hemos estudiado ahora. Es importante que sepas cuáles son las lenguas amerindias amazónicas. Bien, hoy en nuestra clase lo que hacemos es clasificar a las lenguas. Tenemos diferentes clasificaciones que vamos a ver más adelante también. Por eso es importante que tú las identifiques como amazónicas. Bien, te sugiero que leas este cuadro en repetidas ocasiones para que te puedas familiarizar más con estos nombres. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Continuamos. Tenemos nuestro segundo ejercicio de aplicación. A ver, tienes un par de minutos, me vas enviando tus respuestas, ¿bien?
Muy bien, ya tenemos respuestas. A ver, vamos a corroborar, ¿ya? Trabajamos juntos. Dice, Arahuaca y Bora son familias lingüísticas amazónicas. Sí, esto es verdadero. Las lenguas amazónicas carecen de gramática. A ver, eso es falso, es muy falso, ¿no? Ninguna lengua, chicos. Ninguna lengua carece de gramática. Absolutamente todas las lenguas van a tener gramática. ¿Bien? Todas. Disculpe, Iñapari, sí. cuando se refiere a gramática, ¿cómo que hacer un ejemplo? Ah, ya. Muy bien. ¿Qué es la gramática? En sí, el tema de gramática es nuestro tema de la próxima clase, pero vamos a adelantar para que ya vayan teniendo ese concepto. La gramática es el conjunto de reglas que te va a permitir a ti que realices la codificación y la decodificación. ¿Eso qué significa? Para que tú puedas hablar una lengua, tienes que conocer cuáles son las reglas de uso de esa lengua. Por ejemplo, si tú quieres hablar inglés, ¿qué haces? Tienes que estudiar la gramática del inglés. ¿Por qué está compuesta o por qué elementos está compuesta la gramática de una lengua? Por el componente fonológico, que son los sonidos, por el componente morfológico, que son los morfemas, cómo se forman las palabras en una lengua, por el componente sintáctico, que te dice cómo funcionan estas categorías gramaticales en contextos como la oración, la frase, y por el componente semántico que te indica los significados. Entonces, todo ese conjunto, ese conocimiento, corresponde a la gramática de las lenguas. Es como su organización interna. Tú puedes hablar una lengua porque conoces o sabes su gramática. En conclusión, si las lenguas no tuviesen gramática, no podrían tener hablantes. ¿Sí o no? Bien. Entonces aquí cuando te dice, las lenguas amazónicas carecen de gramática, ninguna lengua va a carecer de gramática. Porque si no tiene gramática, entonces simplemente no tendría hablantes. No habría personas que supieran cómo usar esa lengua. A eso se refiere. Miss, ¿todas las lenguas tienen escritura? Ah, ya. La escritura es un tema aparte. La escritura no es parte de la gramática. ¿Por qué? Porque la escritura es algo que inventa el hombre. Entonces, no todas las lenguas van a tener escritura, pero sí todas tienen gramática. ¿Bien? Hay un grupo de lenguas que se denominan lenguas orales. Son las que no tienen escritura. Se llaman lenguas ágrafas. ¿Bien? Ok. ¿Quedó más claro, chicos? ¿Sí? Gracias, Miss. Ok. Ok, Andrea, no te preocupes. Muy bien. Dice, Iñapari y Recígaro son lenguas en proceso de extinción. ¿Esto es verdadero o falso, chicos? Verdadero, ¿no? Ahí lo mencionaba en el cuadro. En el Perú, la castellanización continúa hasta hoy. Así es, chicos. La castellanización hasta el día de hoy está avanzando. ¿Qué significa? Que se está expandiendo el español, ¿no? El quechua solamente se habla en territorio peruano. ¿Verdadero o falso? Esto era falso, ¿no? Se habla en diferentes territorios. ¿La castellanización fortalece a las lenguas amerindias? No, no las fortalece. Al contrario, las debilita. ¿Ya? Porque mientras más se expande el español, se van dejando de lado las lenguas originarias. Las lenguas yanesha y yine pertenecen a la familia Pano. Falso, ¿no? Esto es falso. Mira, yanesha pertenece a la familia arahuaca, al igual que yine. La mayoría de la población es monolingüe castellana. Sí, efectivamente, ¿no? La mayoría de los hablantes del Perú son monolingües del español. Lingüísticamente,
El castellano de Chincha es inferior. Mira, en términos lingüísticos, ninguna lengua es superior a otra. Ningún dialecto es superior a otro. No hay lenguas mejores, no hay lenguas peores, no hay lenguas superiores, no hay lenguas inferiores. ¿Bien? Simplemente existen. No se puede trabajar con esos criterios. Lo que sí se puede decir es que algunas lenguas son más importantes que otras. Pero ¿en qué sentido va la importancia? Por la cantidad de hablantes que tiene. Que no es una característica en sí propiamente lingüística o de la estructura gramatical de una lengua. ¿Bien? Ok, entonces esto era falso. ¿Dudas que hayan quedado de esta parte, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Continuamos? ¿Sí? Muy bien. Ok, ahora vamos a hablar de las lenguas no amerindias. ¿Qué son las lenguas no amerindias? Son las lenguas que no son propias de nuestro territorio, que han llegado por diversos motivos, ¿no? Por razones políticas, sociales, etcétera. Bien, por diferentes razones. Han llegado a tener presencia en nuestro territorio. A ver, te dice, la primera que ingresó fue la lengua española en 1532, dice. Tercera década del siglo XVI y se mantiene vigente por razones políticas, económicas, culturales, tecnológicas. En realidad es la lengua no amerindia más importante de nuestro territorio. Bien, el español o castellano. Si hablamos de las denominaciones, la primera denominación que recibe es la de castellano en el siglo XIII, bien, y luego, posteriormente, recibe la denominación de español en el siglo XVI. Muy bien. Así como el español, vas a encontrar otras lenguas no amerindias. El inglés, el chino, el japonés, el portugués, también tienen presencia en nuestro territorio. Vas a encontrar hablantes de esas lenguas, ¿no? En las escuelas se suele enseñar de manera paralela al español, enseñanzas en español, pero se enseña el inglés, ¿no? Con seguridad ustedes han llevado cursos o clases de inglés en el colegio. Sin embargo, insistimos en el hecho que de todas estas lenguas, la más importante va a ser el español, ¿ya? La más importante es el español por la cantidad de hablantes que va a presentar. En esta diapositiva lo que encontramos es el área dialectal del español. O sea, ¿en qué territorios vas a encontrar esta lengua? Tienes en América, tienes en España, en Europa, África, Asia. Veamos. En América, dice. Alberga el 90% de hablantes. ¿Ya? Hay una gran cantidad de hablantes de español en América. Dice, se caracteriza por el uso extendido del ceseo. ¿Qué es el ceseo? Es, por ejemplo, cuando nosotros pronunciamos todo con el sonido de la fricativa alveolar sorda, el sonido de la famosa S, ¿ya? Así pronunciamos. Deben haber escuchado que en España, la famosa Z española, ¿no? Por ejemplo, en la palabra cabeza, o en la palabra zanahoria, corazón. Bueno, ese sonido es una interdental y nosotros en América en general no pronunciamos ese sonido, ¿no? Lo hemos reemplazado por la S. Entonces, para nosotros será cabeza, zanahoria, corazón, con el sonido de S. ¿Ya? No usamos el sonido de la interdental. Ese uso de la S, ese es el ceseo, esto está totalmente extendido, ¿no? Y dice que en el mismo España también vas a encontrar, en Andalucía y Canarias también vas a encontrar ese uso de la S.
Pero eso lo vamos a ver con más detalle, chicos, en fonética, ¿ya? En la próxima semana. Muy bien, luego tenemos, se usa el pronombre ustedes a diferencia del uso de vosotros. Bueno, nosotros no usamos el vosotros, ¿no? Nosotros usamos ustedes. Tampoco usamos el os, ¿no? Como pronombre personal lato, no usamos el os, pero existe. Y en el dialecto peninsular, en el de España, sí se emplea. A ver, en América del Norte vas a encontrar español en México y en Estados Unidos, en Nuevo México, en Arizona, Texas y California. En Centroamérica lo vas a encontrar en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua. En Sudamérica lo encuentras en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, el archipiélago de Galápagos, en Ecuador y la isla de Pascua en Chile, ¿ya? En todos estos lugares. Y en América Insular tienes en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Te dice, en el norte de España se habla en África y en países europeos, asiáticos y africanos. Sur de España, esa es la variedad que llega a América, ¿no? Entonces en Europa tienes en las Islas Canarias, en Rumania y en Grecia. En África lo encuentras en Guinea Ecuatorial y en Asia está en Filipinas, Turquía e Israel. Como puedes ver, esta distribución geográfica del español es bastante amplia. Está en muchos territorios. Se considera al español como la tercera lengua más hablada en el mundo, ¿bien? En primer lugar, encuentras al chino mandarín. En segundo lugar, colocan al inglés y en tercero al español. Aunque algunas investigaciones ya te indican que el español está en segundo lugar, ¿no? Bueno, manejemos aún la propuesta de que está en tercer lugar. ¿Cómo ha sido la evolución del español, del latín al español? A ver, hablemos un poco de ese tema. Nosotros sabemos que el español evolucionó del latín, ¿cierto? Pero ¿quiénes hablaban latín, chicos? El latín era la lengua de quiénes, ¿de qué civilización? ¿Quiénes hablaban latín, chicos? Los romanos, ¿no? Los romanos. El latín era la lengua de los romanos. Entonces, cuando los romanos conquistan la península ibérica, ellos encuentran que el territorio ya estaba poblado por otras lenguas. Había presencia lingüística de, por ejemplo, del vasco, del celta, del griego, del íbero, del púnico fenicio, del tartesio y del cartaginés. Esas lenguas ya existían en la península ibérica. Entonces, los romanos, como todo conquistador, imponen su lengua y terminan desplazando a todas las demás, desplazándolas de ese territorio, ¿no? ¿Cuál es la única lengua que sobrevive a la conquista de los romanos, chicos? Que se mantiene en ese territorio. ¿Cuál es la única lengua? El vasco. El vasco, muy bien. La lengua vasca se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Tiene una identidad bastante fuerte y no tiene ningún vínculo lingüístico con el latín. Por ello, incluso esa es una de las razones, ¿no? De las tantas que ellos proponen para independizarse y ser un país, y ya no pertenecer a España, ser el País Vasco. ¿Bien? Entonces, no hay vínculo lingüístico entre el vasco, el latín, obviamente, y el español. Este grupo de lenguas que ya se encontraban establecidas en la península ibérica desde antes de la llegada de los romanos, se denominan lenguas prelatinas, prerromanas o prerrománicas. ¿Ya? Repito, las lenguas que se encontraban establecidas en la península ibérica desde antes de la llegada de los romanos
se denominan lenguas prelatinas, prerromanas o prerrománicas. ¿Cuáles son? Tienes el vasco, el griego, el celta, el íbero, el tartesio, el púnico fenicio y puedes agregar el cartaginense. Todas esas lenguas estaban ya ahí establecidas. ¿Bien? Ok. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Ahora, el latín, que era hablada por los romanos, que era la lengua de los romanos, presentaba dos dialectos, ¿ya? Dos variedades. El latín culto y el latín vulgar. El latín culto lo manejaba una élite, un grupo pequeño. Bien. Era empleada esta variedad por los literatos, los filósofos, los gobernantes del Imperio Romano. También dice, se denominaba como sermo eruditus. Bien. Y también recibía, por ejemplo, las denominaciones de sermo cultus, sermo classicus o sermo literatus. ¿Ya? Pero solamente, insisto, era manejado por un grupo muy reducido. La otra variedad era la denominada latín vulgar. ¿Ya? El latín vulgar recibía ese nombre, ¿por qué? Porque pertenecía al vulgo. Vulgo en latín era pueblo. Entonces, el pueblo manejaba esta variedad. Dice, fue hablado por los súbditos del Imperio Romano. Claro, ¿quiénes conformaban el pueblo? ¿Quiénes? Los soldados, los campesinos, los comerciantes, los artesanos, la mayoría. Esta variedad también recibió la denominación de sermo rusticus, sermo plebeius, sermo vulgaris, sermo quotidianus también. ¿Ya? Era lógico que si una de estas dos variedades iba a sobrevivir o iba a evolucionar, era la que tenía mayor cantidad de hablantes. Y efectivamente, eso sucedió. El latín vulgar fue el latín que evolucionó y el latín culto se extinguió. Bien. Ahora, aquí nos dice, ¿no? El castellano es el resultado de la evolución del latín vulgar, dice, en un pequeño territorio al sudeste de Cantabria, en Castilla. Las lenguas prelatinas, la germánica y la árabe, contribuyeron en la formación del español. Quiere decir que el español, así como las otras lenguas románicas, evolucionaron de esta variedad, de la variedad vulgar. Bien. Ahora, yo les decía, ¿no? Castellano y español hacen referencia a lo mismo. La diferencia radica en el tiempo, ¿no? Ahora, ¿por qué castellano? Porque esta lengua surge ahí en Castilla. ¿Ya? En Castilla. En el siglo XIII lo denominan así. Chicos, entonces miren, hasta aquí ustedes ya tienen una clasificación de lenguas, ¿no? Relativamente amplia. ¿Por qué? Porque si hablamos de la clasificación de lenguas que hemos estado trabajando, tienes las lenguas amerindias andinas, las lenguas amerindias amazónicas, y ya tienes las lenguas prerromanas o prelatinas. Y ahora vamos a ver las lenguas que evolucionaron del latín vulgar. ¿Cómo se llaman? Se llaman lenguas neolatinas. Mira, también reciben la denominación de lenguas románicas, romances o neolatinas. ¿Por qué neolatinas? Porque evolucionaron del latín vulgar, ¿ya? Por eso reciben esa denominación. ¿Cuáles son las lenguas neolatinas?
Tienes el castellano o español, tienes el catalán, tienes el portugués, tienes el gallego, tienes el francés, tienes el italiano, el rumano, el provenzal u occitano, el sardo, el reto-románico o romanche. ¿Ya? Estas son las lenguas neolatinas. Ahora, ¿qué involucra el hecho de que sean lenguas que tienen un mismo origen? Bueno, eso va a involucrar que tengan ciertas características comunes, ¿no? No sé si ustedes en algún momento han tenido contacto con el portugués, por ejemplo. Es una lengua muy, muy parecida al español. El italiano, el francés, ¿no? El catalán más aún. Entonces, tienen muchas características comunes. ¿Por qué esas características comunes? Porque son lenguas hermanas. ¿Qué significa que sean lenguas hermanas? Tienen un mismo origen, ¿ya? Tienen un mismo origen. A eso se refiere. Muy bien. Bueno, entonces aquí como sugerencia, ¿no? Chicos, tenemos una ventaja al saber el español, al conocer la gramática del español, entonces no desaprovechen esa oportunidad para más adelante aprender alguna lengua románica, porque el español sirve mucho como referencia. Bien, bueno, esta clasificación se agrega a lo que ya estábamos trabajando. Hemos clasificado a las lenguas, insisto, lenguas amerindias andinas, lenguas amerindias amazónicas, lenguas prelatinas y ahora tienes las lenguas neolatinas. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Todo claro, profesor. Muy bien. Excelente, excelente. Ahora, te voy a dar un par de minutos para que leas este cuadro que dice procesos de cambio desde el latín al castellano. Yo lo voy a explicar, pero me gustaría que primero lo leas para luego poder dar más detalle. Bien, tienes un par de minutitos para que leas con calma esta diapositiva. ¿Listo, chicos? ¿Leyeron? Ok. Entonces tenemos aquí procesos de cambio desde el latín al español. Vamos a hablar de algunos de los cambios que sufrió en su proceso evolutivo, ¿ya? ¿Qué diferencias se han encontrado, por ejemplo, con el latín? A ver, a nivel morfosintáctico, te dice que el sistema de marcación de casos cambió del latín al español. ¿En qué sentido? El latín, chicos,
era una lengua aglutinante, sufijante. ¿Ya? Aglutinante, sufijante. ¿Qué quiere decir eso? Que tú al latín, para, por ejemplo, dar ideas de posesión, de dirección, ¿no? De destino, tú ibas a usar sufijos. Chicos, ¿ustedes recuerdan qué es un sufijo? ¿Qué será un sufijo? A ver, ¿alguien me podría dar un ejemplo de un sufijo en el español? Porque en el español hay sufijos. ¿Va después del lexema? Muy bien. Profesora, son unos morfemas que se colocan después del lexema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será un ejemplo de sufijos en el español? ¿Cómo marcamos el plural en español, chicos? ¿Cómo ustedes saben que una palabra está en plural? Muy bien, Nicole, por la S, Miss, por la S. Cuando la palabra tiene S, yo sé que está en plural. Entonces, la S es un sufijo que te marca la pluralidad, ¿sí o no? Muy bien. Bueno, el latín tenía muchos de esos sufijos, pero pasó a ser el español y el español perdió esa característica. Solo sobrevivieron algunos sufijos, otros no. Otros se independizaron y en el español aparecen como preposiciones. Bien, en el español aparecen como preposiciones. En el latín también existían las preposiciones, pero los valores que marcaban los casos pasaron al español a ser marcados por medio de las preposiciones y ya no de sufijos. Bien, esa ha sido una diferencia muy grande y muy marcada entre el español y el latín. Muchos filólogos nos explican cómo es posible que eso haya sucedido. Y algunos llegan a la idea de decir que el español no evolucionó del latín por ese criterio. Claro, nosotros vamos a seguir manejando la idea de que, por si acaso, ¿no, chicos? Bien, vamos a ver qué sucedía en la parte fonético-fonológico. A ver, ¿qué cambios hubo entre estas lenguas? El latín presentaba 10 vocales y el español solo tiene 5. Entonces hubo una reducción del sistema vocálico. Del latín, que estaba conformado por 10, pasaron a ser 5 en el español. La F inicial latina, dice, se dejó de pronunciar. La F fonológicamente se conoce como un sonido labio-dental. Bien, labio-dental. Y es un sonido que se perdió, pero dejó una huellita en la parte escrita. Bien. ¿Cuál fue esa huellita? La letra H. La letra H es la marca de que en latín ahí existía un sonido. ¿Qué sonido? El de la labio dental. Bien. O sea, el sonido de F desapareció. Ojo, no en todas las palabras, en algunas palabras. Y la huellita es la letra H. Por eso es que algunas palabras en el español se escriben con H. ¿Qué indica esa H? Que ahí existió un sonido, el sonido de la F. Por ejemplo, en la palabra farina, de latín, pasó a ser harina. La palabra filius pasó a ser hijo. Bien, entonces se perdió ese sonido en algunas palabras y en otras dejó una huellita, que fue la letra H. Pero solo en algunas palabras, ¿ya? No en todas. Luego tienes las vocales EO breves y tónicas pasaron a ser diptongos en castellano. ¿Qué es un diptongo, chicos? ¿Qué será un diptongo? ¿Quién me dice?
Chicos, ¿qué será un diptongo? Es Ya. cuando se Mm. unen dos vocales. Muy bien, profesor. El diptongo es la unión de dos vocales. Y según el tipo de vocal, puede ser una abierta con una cerrada o dos cerradas, ¿no? Diferentes, etcétera. Muy bien. Bueno, entonces, en el latín, la vocal EO, para llegar al español, se convirtieron en diptongos. La E se convirtió en IE y la O en UO, perdón, en UE. Por ejemplo, la palabra ventu pasó a ser bien. La palabra terra de latín pasó a ser tierra. Bien. La palabra somnu pasó a ser sueño. Ahí está el diptongo. La palabra porta pasó a ser puerta. También se hizo una diptongación. A ese proceso fonológico se le conoce como diptongación. ¿Bien? Ahora, así como existen dos vocales y se llama diptongo, ¿cómo se le llamará a una sola vocal? También tiene un nombre. Se llama monoptongo. Monoptongo. Entonces, hubo casos en los que en el latín habían diptongos. Y estos diptongos pasaron a ser monoptongos en el español. Por ejemplo, la secuencia AU, el diptongo AU. El diptongo AU pasó a ser el monoptongo O en el español. La palabra tauru pasó a ser toro. Auru pasó a ser oro. Pauco pasó a ser poco. A ese proceso se le conoce como monoptongación. ¿Qué es la monoptongación? Es la reducción de un diptongo a una sola vocal. ¿Se comprendió, chicos? ¿Sí? Entonces seguimos. Muy bien. Seguimos. Tenemos, dice, los grupos iniciales PL, CL y FL pasaron a ser un solo sonido, que es el de la doble L. ¿Sí? Un solo sonido en el español. Por ejemplo, palabras como pluvia pasó a ser lluvia, plenu pasó a ser lleno, flanma pasó a ser llama, clave pasó a ser llave. Bien. Entonces, como puedes observar, esas secuencias consonánticas pasaron a ser un solo sonido. Es muy curioso, ¿no? Porque en el español, por ejemplo, existe clave, pero también existe llave, ¿no? Existen ambos términos. Clave y llave. Muy bien. Con significados similares, ¿no? Pero una es la evolución de la otra. Luego te dice, se empezó a pronunciar los sonidos representados por las letras J y ñ que no estaban en el latín, ¿no? Por ejemplo, oculus pasó a ser ojo. Somnium pasó a ser sueño. Bien. Y por último, el grupo consonántico CT evolucionó a un solo sonido, chicos. El sonido de che. Fonéticamente, a ese sonido se le conoce como un sonido africado palatal sordo. Eso tiene una razón de ser, ¿no? Quizás se comprenda mejor cuando trabajemos fonética, pero vamos adelantando un poquito.
Cuando tú dices, por ejemplo, pronuncias la palabra nocte, a ver, pronuncia la palabra nocte en repetidas ocasiones ahí en casita, nocte, 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 y quiero que me digas qué movimientos realiza tu lengua. Nocte, nocte. ¿Cuál es la dirección que tiene la lengua? Nocte. Cuando dices nocte, la lengua va de la parte posterior, noc, y luego se dirige hacia adelante, ¿no? T, porque hace el sonido de T. Nocte. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, ¿qué sucede? Ese sonido no es tan fácil, ¿no? Es más simple hacer un solo sonido en la parte central de la cavidad bucal. Hacer el sonido no, noche. Ese es un sonido palatal, o sea, sucede en el paladar. Pero como les decía, eso lo van a ver con más claridad en nuestra próxima sesión que trabajamos fonética y fonología. ¿Bien? Bueno, entonces tenías nocte, noche, tenías pectu, pecho, tenías lacte, leche, ¿no? Tectu, techo también. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, existen palabras como nocturno, ¿no? Y no es con che, no es nocturno, es nocturno. Se remite a su forma originaria, a su raíz originaria, ¿no? O pectorales, también, ¿no? Se remite a su forma originaria. O lácteos, también, ¿ya? Esa sería la razón. Se remiten a su forma originaria. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces vamos a seguir. Ok, muy bien. Vamos a hablar de los préstamos léxicos. Dice, se refiere a los términos que fueron tomados de otra lengua. Tienes latinismos, germanismos, arabismos, americanismos, galicismos, anglicismos. El léxico del español se ha visto enriquecido por términos de otras lenguas que por diferentes factores se han incrementado el vocabulario del español, ¿no? Según el origen que tienen estas palabras, reciben estas denominaciones. Entonces, tú en el español vas a encontrar muchos latinismos. Y esto resulta muy obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos evolucionado del latín, entonces la mayoría de nuestro léxico tiene que estar conformado por latinismos. También vas a encontrar, a ver, vamos a mencionar algunos de los latinismos, ¿ya? Tienes, por ejemplo, alias, ultimátum, altura, lapsus, accessit, exabrupto, hábitat, quorum. Quorum, lo que está escrito en cursiva, está en su forma originaria del latín. Y lo que está entre paréntesis es la forma normativizada al español. ¿Ya? Es la forma ya del español. Tienes in situ, tienes postdata, tienes misa, tienes credo, sacerdote, gravamen. Te comento, es importante que veas el tipo de letra con el que está escrita la expresión, porque cuando está en cursiva te está indicando que está en su lengua originaria. Por ejemplo, in situ está en cursiva, que quiere decir está en su forma no adaptada, ¿ya? Está en su forma originaria. Postdata, exabrupto, quorum también, ¿ya? Cada una está en su forma originaria. Cuando ya está en letra redonda, como el caso de quorum, lo que aparece entre paréntesis, entonces, ¿qué quiere decir? Mira, ya estoy en mi forma normativizada al español. Chicos, eso es importante, les va a ser útil, ¿ya? Sobre todo cuando veamos, por ejemplo, casos de tildación, ¿no? ¿Por qué te hago este comentario? Porque cuando está en cursiva,
no puedes hacer ninguna modificación. Por ejemplo, a quórum en cursiva tú no le puedes poner tilde, nada, porque está en su lengua originaria. Pero si ya está en letra redonda, sí, ya puedes aplicarla, ¿ya? Entonces ese dato te va a ser muy útil, sobre todo en el tema de tildación. Bien, ya, para no distraernos más. Vamos con los germanismos. Son palabras que provienen del alemán. Palabras del alemán antiguo, ¿no? Palabras como agasajo, bandera, botín, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, espía, tregua, heraldo, guerra, blanco, robar, rueca, sala, ¿ya? Son palabras que han evolucionado del alemán antiguo. Luego tienes los arabismos. Los arabismos han evolucionado del árabe, ¿ya? Se han insertado de la lengua árabe. Palabras como aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón, espinaca, alcalde, limón, naranja, zanahoria, tamarindo, jarabe, talco, almanaque, taza, almohada, son palabras que provienen de la lengua árabe. Los americanismos, mira, los americanismos son palabras que se han insertado del léxico de las lenguas amerindias, ¿ya? Ya sabemos que son las lenguas amerindias, entonces a partir de ellas se han insertado varias palabras. Por ejemplo, batata, caucho, cacao, chocolate, cigarro, maíz, huracán, tamal, palta, coyote, papa, tiza, tomate, hule, chicle, aguacate, jaguar, guánuco. ¿Ya? Esos son los americanismos. Vas a encontrar también galicismos, que son palabras que provienen del francés. Palabras como yogur, boulevard, carnet, champán, ballet, chalet, bebé, país, buffet. Y anglicismos, que son palabras que provienen del inglés. Algunos adaptados, otros no. Los adaptados, por ejemplo, tienes meeting, slogan, cóctel, corner, gol, barman, líder, gangster, bypass. Y bueno, light, que no ha sido adaptado, tiene su escritura originaria del inglés. Muy bien. A veces me dicen, profesora, ¿y yo, hay alguna regla que me permita saber cuáles son americanismos, arabismos? Es muy difícil, ¿ya? Es muy difícil normar esto. En realidad aquí te sugiero mucha práctica, ejercicios, para que más o menos algunos términos, los más comunes, los más empleados, los puedas identificar. Pero no hay normas, chicos. No hay normas, ¿bien? Ok, seguimos. Vamos a hablar un poco de las variedades o los dialectos del español en el Perú. Bien. En primer lugar, cuando hablamos del castellano, vamos a hacer la diferencia entre el castellano peninsular y el castellano de América, el dialecto de América. El dialecto peninsular es el que hablan los españoles. Bien. Y el de América, bueno, involucraría a todos los países de Sudamérica de habla hispana, ¿no? Algo que nos diferencia, por ejemplo, el dialecto peninsular es el uso del ceseo. Lo que mencionábamos, ¿no? Reemplazar la interdental por ese, ¿ya? Entonces, en lugar de decir cabeza, decimos cabeza. En el caso de los dialectos del Perú, ya vamos a trabajar algo más específico, vamos a encontrar tres tipos muy marcados. El costeño, el amazónico y el andino. En común, todas estas variedades, por ejemplo, suelen colocarle un artículo a un nombre propio. Entonces, en lugar de decir Pedro, por ejemplo, te dicen el Pedro, el Juan, la Rosa, la Carmen, ¿no? Normativamente esto es incorrecto, sabemos que los nombres propios no llevan artículo, pero esa característica la presentan los dialectos. Luego tienes características del dialecto costeño. La elisión de la consonante oclusiva dental sonora, cuando está en última sílaba. Por ejemplo, es común escuchar en lugar de la palabra pescado, pescado.
O también el factor o el fenómeno denominado yeísmo. En lugar de decir mantequilla, o perdón, mantequilla, se dice mantequilla. Ese es el yeísmo. Reemplazas a la lateral palatal sonora por la fricativa palatal sonora. Esto se va a comprender mejor en fonética, ¿ya chicos? Pero, así en términos simples, ustedes mismos pueden detectar si tienen yeísmo o no. En mi habla, por ejemplo, sí tengo yeísmo. Para mí, decir yo, pollo, orgullo, mantequilla, yeísmo, es lo mismo. ¿Bien? Entonces, es el mismo sonido. Pero en realidad se trata de diferentes fonemas. Por ejemplo, esa doble L es un sonido como mantequilla, ¿no? Orgullo, cuchillo, es diferente, ¿bien? Luego, aspiración de S como una J suave. Por ejemplo, en lugar de decir pisco, 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 ¿no? La aspira. Alteración de género. En lugar de decir, por ejemplo, ellas están cansadas del ruido, te dicen ellas están cansados del ruido. O sea, no hay una concordancia gramatical ahí de género. Luego tienes el castellano masónico. A ver, alternancia consonántica entre la labiodental sorda, fricativa labiodental sorda y la fricativa velar sorda. Por ejemplo, en lugar de decir fideos, fideos. No sé si han escuchado. Por ejemplo, el nombre Félix te dicen Juelix. Eleísmo y eloísmo. Le vi llegar, en lugar de la vi llegar, lo vi llegar. Y se lo ve bien, en lugar de se le ve bien. El uso del doble posesivo. Esto es muy común en el castellano masónico, ¿no? Era mi meta de mí. Y aparece el énfasis de mí, ¿no? O en lugar de decir la hermana de Javier, dicen su hermana de Javier. Y hay una doble posesión entre su y de. Flexión y derivación de adverbios. Están medios cansados, no, están medio cansados. Los adverbios no se flexionan. Es tempranazo, ¿no? Esto es más, ojo, del castellano andino, ¿ya? El uso de los aumentativos, los diminutivos es típico del castellano andino. Alternancia vocálica de E con I y de O con U. Por ejemplo, en lugar de decir fideos, fidius, ¿no? O sea, hay un cambio en el sonido vocal. Y lo que le estaba mencionando, ¿no? La abundancia de diminutivos y aumentativos. Por ejemplo, chico, chiquillo, chiquito, ¿no? Casa, casita. Amigo, amiguito, ¿no? Grande, grandulón. Bien. Ok. Ok. Preguntas, chicos, preguntas. Hasta aquí, hasta aquí llega nuestra explicación teórica. Vamos a desarrollar ahora nuestros ejercicios de aplicación pendientes. Son dos, el 3 y el 4, y posteriormente las preguntas seleccionadas. ¿Preguntas de la parte teórica, chicos? Todo claro, profesor. Muy bien. Bien, entonces continuamos. Vamos a hacer nuestro ejercicio de aplicación número 3. Te piden que escribas a la derecha el origen de la palabra, si es latinismo, americanismo, etcétera. En la 1 y en la 2, verdadero o falso. Tienes un par de minutos para que lo desarrolles, luego lo hacemos juntos.
Me van enviando sus respuestas por el chat. A ver, chicos, ¿no hay respuestas? Ya, comenzamos, ya, juntos. Ahí está. De la dos sí, de la dos sí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Ya, la dos está bien. Dice, Rodrigo, haz tu tarea de aritmética. Tarea es un arabismo, ¿ok? Proviene del árabe. Arabismo. La misa estuvo muy conmovedora. A ver, misa. Ya, aquí sí me van a decir cuál es el origen de misa. Religión católica. ¿A quién pertenecía? Latinismo. Muy bien. Latinismo. Latinismo. Eso es por la religión. El ajedrez era su deporte favorito. Ajedrez es arabismo. Esa calle está adornada con banderas. Bandera es un germanismo. Muy bien. Hoy juegan en la cancha del barrio. Cancha es americanismo. Chismos. Ajá, muy bien. Y en la 2 dice, es una lengua sobre el castellano. Es una lengua romance que se originó al sur de Cantabria. Verdadero, ¿no? Verdadero. Así es. Excelente. El dígrafo che se originó del grupo consonántico CT. Y lo vimos, nocte, pectus, lacte, ¿no? Luego, pese al multilingüismo, es la única oficial en el Perú. ¿Es la única lengua oficial en el Perú el castellano, chicos? Falso. Falso, falso. Todas, según la Constitución, todas. Continúa recibiendo préstamos del inglés, italiano, francés. Así es. Mientras sea una lengua viva, va a seguir en contacto con otras y va a seguir recibiendo préstamos. Entonces, esto es casita. Muy bien. Buen trabajo, chicos. Buen trabajo. No voy a ponerlo con rojo porque no sale mi resaltador. No sé por qué no está saliendo, chicos. Creo que es porque he reducido la pantalla. A ver, ejercicio de aplicación número 4. Sobre el español andino, la primera, y la 2 sobre la evolución del latín al castellano. ¿Ok? Me envían sus respuestas, chicos. Comiencen, por favor.
Muy bien. A ver, ya tenemos respuestas. Elija la opción que contiene una característica del español andino. Se emplea la fricativa interdental sorda sería zapato. No, ¿verdad? ¿De quién es esta característica, chicos? ¿De qué castellano? ¿De qué dialecto del español se va a presentar ese sonido? ¿En qué dialecto? ¿En el amazónico? ¿En la selva pronunciarán zapato, corazón, zanahoria? ¿Amazónico? No, es del peninsular, ¿ya? En el dialecto peninsular emplean este sonido, este fonema. Dice, el yeísmo se ha extendido en todas las regiones andinas. Pero el yeísmo no es del español andino, el yeísmo es del costeño. Se alternan las vocales altas y U con las medias EO. Sí, ¿no? Vimos el caso de fideos a fideus, ¿recuerdan? Entonces aquí sí. Muy bien. Se usa frecuentemente los pronombres os y vosotros. No, eso es del castellano peninsular, ¿ya? Ese os y vosotros es del peninsular. La fricativa alveolar S, que es la fricativa alveolar sorda, ¿no? Se pronuncia como una J suave. Ese sí es ese también es del costeño, ¿no? ¿Te acuerdas de pisco, pisco? Ok. Seguimos. Respecto al castellano, las 7 vocales del latín evolucionaron a 5 vocales. ¿Verdadero o falso, chicos? Falso. Muy bien. Falso. El latín presentaba el sonido africado che. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. No, pues si tenía los dos sonidos, ¿no? Las vocales altas se abrieron como en Taurus. De Taurus a Toro. Sí, ¿no? ¿Cuáles son las vocales altas? La U. Y la U se abrió a O. Entonces sí, esto es verdadero. El latín no poseía ninguna preposición. No, sí tenía preposiciones, ya sí tenía. Pero los casos los presentaba por medio de los sufijos. Entonces esto es falso. Y finalmente la ñ representa un fonema que no existía en latín. Verdadero. Verdadero. En latín no existía ese sonido. Muy bien. Muy bien, chicos. Buen trabajo. Buen trabajo. Entonces tu respuesta efectivamente estaba en dadito, ¿no? Preguntas que hayan quedado, alguna duda, algo que no esté claro, chicos. Cuando dice se abrieron, ¿se refiere a cambio o cómo lo entiendo? Ah, ya, se abrieron, se refiere a una característica en la pronunciación de las vocales. ¿Cuáles son las vocales abiertas del español? ¿Quién recuerda? La A, la E y la U. Muy bien. ¿Y por qué se llaman abiertas? Porque cuando las pronuncias, tu cavidad bucal se abre, ¿no? A, E, O. Entonces, la I y la U se consideran como cerradas. Para que la U sea una O, tiene que abrirse, ¿no? La I es cerrada y la O es abierta. Entonces acá dice, las vocales altas, que en este caso son la vocal U, se abrieron en O, porque de Taurus pasó a ser Toro. Entonces sí. ¿Se abrieron en qué sentido? En la forma en cómo lo pronuncias. A eso se refería. Gracias. ¿Se comprendió? ¿Sí? Ok. Sí. Ok, chicos. Vámonos a los ejercicios de aplicación, ¿les parece? Un minuto, por favor, para poder seleccionar el archivo. Veamos. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Muy bien, como te había comentado, tenemos 4 preguntitas seleccionadas. Y comenzamos con la número 1. La número 1 ha sido seleccionada. A ver, me envías tu respuesta, ¿ok?
Muy bien. A ver. A nivel etnolingüístico, el Perú es un país multilingüe y pluricultural. En él se hablan lenguas amerindias, el español y la lengua de señas peruana. Los usuarios de estas lenguas presentan diferentes grados de bilingüismo y de alfabetización. De acuerdo con esta realidad, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Toda la población peruana es ágrafa y domina la lengua quechua. No, esto es falso. Eso es falso. Bien. ¿Existen comunidades lingüísticas supranacionales como el aymara? Sí, ¿a qué se refería con que son supranacionales? O sea, se hablan en otros países. En la selva se hablan variedades lingüísticas de la lengua quechua. Sí, hemos encontrado un quechua selvático, amazónico. En las lenguas ashánica y yanesha, o mejor dicho, las lenguas ashánica y yanesha pertenecen a la familia arahuaca. También. Tu respuesta efectivamente aparecía en dadito. Ya está. Vamos a la siguiente pregunta seleccionada, la pregunta 6. A ver, me envían su respuesta también. Muy bien. Dice, las lenguas habladas en Perú presentan características lingüísticas, sociolingüísticas y psicolingüísticas. De acuerdo con lo indicado, señale la alternativa que describe mejor la estructura y situación de las lenguas en este territorio. En los últimos 4 siglos se extinguieron solo 7 lenguas, no, eran casi 40, ¿no? Las lenguas aguajún, chawi y bora pertenecen a la familia Pano. A ver, la lengua chawi pertenece a la familia caguapana y la lengua aguajún a la jíbara. Bora a la bora, no. La lengua de señas no es reconocida, no, sí es reconocida, lo hemos mencionado desde un inicio. El jacaru es una lengua andina y matsijenca es costeña. No, y matsijenca es amazónica. La lengua andina aymara se habla también en Bolivia y Chile, efectivamente, ¿no? Hemos visto que esta lengua se habla en 3 países en total, Bolivia, Perú y Chile. Vamos con la pregunta 10, sobre préstamos lingüísticos. A ver, me envían su respuesta.
Muy bien. A ver. La lengua española ha incorporado vocablos de otras lenguas, es decir, préstamos lingüísticos como los germanismos, arabismos, americanismos, anglicismos y galicismos. Según esta afirmación, marque la alternativa que correlaciona adecuadamente la columna de las palabras subrayadas de los enunciados y de la clase de préstamos léxicos. El médico recomendó dormir sin almohadas. Almohada es un arabismo. Si comes papa, ya no ingieras arroz, Lupita. Entonces tienes papa, es un americanismo. Compraré toallas blancas, jabones y aceites. Blanco es un germanismo. Ronald diseñó el afiche del evento estudiantil. Afiche es un galicismo. Entonces tu respuesta aparece en la última. Enanito. Ya está. Última, chicos, sobre dialecto estándar. Última preguntita. A ver. Dice, el dialecto estándar es una variedad de la lengua que se emplea en contextos formales y sigue las pautas de la gramática normativa. Considerando esta aseveración, seleccione la opción en la que el enunciado se ha estructurado en este dialecto. Ayer el expresidente estaba muy nerviosísimo. 2 errores, ¿no? Expresidente debió escribirse como una sola palabra. El prefijo se une a la palabra. Y o bien empleas muy nervioso o nerviosísimo, pero las dos no. Entonces tenía error. La paloma que encontramos tenía rotas las alas. Tenía rotas las alas, porque son las alas. Debía estar en plural, rotas. Le pidió a sus padres permiso para ir al concierto. A sus padres también está en plural. Entonces no debió ser le, debió ser les pidió. Les pidió a sus padres permiso. Luego, efectivamente, el Omar se cayó de las escaleras. Los nombres propios no deben llevar artículo, entonces sería Omar se cayó de las escaleras, ¿ya? Solo Omar. Jimena, ¿me invitas un vaso de agua, por favor? Sí, efectivamente, esta estaba en dialecto estándar. Chicos, preguntas que hayan quedado antes de terminar nuestra clase. Ok, bien chicos, entonces eso ha sido todo por esta clase. La próxima semana ya arrancamos con gramática. Yo les agradezco mucho su asistencia, su participación. Nos encontramos el próximo miércoles. Que Dios los bendiga. Gracias, profesora, cuídese.